Muchísimas gracias, bienvenidos a esta entrevista nuevamente para Martes Financiero del diario La Prensa. Vamos a estar tocando un tema interesante y es cómo ha cambiado el mercado laboral regional a raíz de la pandemia, la situación que ha pasado en muchos países. Hubo reducción de salarios, el desempleo, por ejemplo, en el caso de Panamá, llegando a rozar el 20%, la informalidad en más de 40% y en América Latina estos números están muy altos también. Para eso tenemos a Álvaro Ramírez, quien es especialista en empresas sostenibles y formación profesional de la Organización Internacional del Trabajo para el área de América Central, incluyendo Haití, Panamá y República Dominicana. Muchísimas gracias. Encantado y un placer estar con ustedes. Pues primero un pantallazo acerca de cómo está el mercado laboral hoy en día en la región y esas cifras que nos impactan y que fue producto del tema de la pandemia. Sí, el tema del desempleo es uno de las grandes consecuencias negativas que deja la pandemia en América Latina, porque la destrucción de empresas y la destrucción de empleos fue masiva, sobre todo el año pasado a raíz de las cuarentenas y a raíz también de la deslocación del comercio internacional. Entonces, vivimos varios problemas simultáneos. El cierre de empresas por razones de cuarentena, el cierre de los flujos de turistas a raíz de la reacción y las medidas anti-COVID, pero también esta afectación de las cadenas globales de suministro, producto de los problemas que se generaron a raíz de la imposibilidad de utilizar ciertos medios de transporte. Eso produjo también una serie de escasez de materia prima que produjo también a su vez una serie de cierres producto de que no se podían obtener las materias primas a tiempo. Entonces, la sumatoria de todas las consecuencias que giran alrededor de la pandemia elevaron la tasa de desempleo en la mayoría de países al doble. Ustedes sufrieron eso en carne propia, prácticamente se duplicó la tasa de desempleo. Costa Rica, su país vecino, aquí la tasa de desempleo llegó al 24% en el pico de la pandemia y es uno de los países más afectados junto con Panamá en toda la región. Pero no solo fue un problema del aumento en la tasa de desempleo. El mayor efecto realmente en el mercado de trabajo se dio por el retiro de la gente del mercado de trabajo, porque mucha gente se tuvo que ir a la casa y eso disminuyó muchísimo la participación laboral y adicionalmente se dio el fenómeno de la suspensión temporal de contratos laborales que también se suma al problema del desempleo. Entonces la tasa de desempleo no es la única variable a través de la cual uno debería medir la gravedad del impacto de la crisis en el mercado de trabajo. Es una de las variables, pero estas otras consecuencias, suspensión de contratos, retiro de las personas de la fuerza laboral, afectación de salarios por la caída fuerte que se dio el año pasado, suman, bueno, y el aumento en el subempleo y en la informalidad, son todas consecuencias de la pandemia. Ahora estamos entrando en el rebote económico. Todos los países de América Latina están recuperando sus economías. El crecimiento del PIB este año se proyecta por encima del 5% en América Latina, pero este rebote económico no necesariamente está resolviendo a la misma velocidad el problema del desempleo y todas estas otras variantes de problemas del mercado de trabajo que nos deja la pandemia. Y en ese caso, ¿qué paradigmas nuevos enfrenta el mercado laboral? Hace unos años hablábamos de cómo la revolución tecnológica iba a reducir ciertos empleos, iba a crear otros. Con la pandemia han ocurrido muchas cosas. Aprendimos a trabajar en remoto, aprendimos a ser más eficientes en medios virtuales. Surgieron nuevos empleos, se aceleró un poco el mercado laboral también, pero por supuesto que hay un grupo de personas que no han logrado insertarse nuevamente en el mercado de trabajo y también está la parte de capacitación, que si quiere podemos hablar de Claro, eso en otra pregunta, pero básicamente, ¿qué paradigmas entonces enfrentan hoy en día el mercado laboral? yo le diría que el cambio más importante está en la integración del mercado de trabajo global. Ese es un fenómeno que no se le ha puesto suficiente atención porque, en efecto, como bien usted dice, en el 2019 estamos hablando del futuro del trabajo. Bueno, ahora estamos en el futuro del trabajo que ya pasó. Eso que se pronosticaba que iba a pasar, ya llegó. Y llegó con una fuerza que nadie esperaba, producto de esta situación atípica de la pandemia. ¿Y qué es lo que está sucediendo en la práctica?
lo que está sucediendo es que el mercado de trabajo de las panameñas y de los panameños no está ya limitado a su frontera. Las personas pueden trabajar en cualquier parte del mundo trabajando desde su casa. Y ese cambio que se dio tan fuerte a través de la incorporación de la tecnología en el lugar de trabajo hace posible trabajar de manera remota en cualquier parte del mundo. Eso tiene consecuencias muy interesantes hacia el futuro. El hecho de que los empleos a los cuales los panameños pueden aspirar ya no son únicamente aquellos empleos generados por las empresas que físicamente están instaladas en Panamá, abre un universo de oportunidades. Si las personas en Panamá saben de ciberseguridad, pueden trabajar en Sydney, en Australia, o pueden trabajar en Londres, o pueden trabajar en Nueva York, sentados en Ciudad Panamá. Pero se necesitan tres cosas muy importantes. Se necesita el idioma, se necesita la habilidad o la competencia técnica y se necesita conectividad de banda ancha, simétrica, que permitan trabajar en este tipo de nuevas ocupaciones. Entonces, el mercado laboral se integró, cosa que ya había sucedido años atrás con el mercado de bienes y con el mercado de capitales. En los años 90, cuando se dio la apertura comercial, la OMC, etcétera, se integraron los mercados de bienes y se puede transar mercancías a través de las fronteras sin problema. Luego vino la integración del mercado de capitales y ahora se pueden transar capitales con un clic. El tercer gran mercado que se integró producto de estos cambios es el mercado laboral del mundo. Y esto de nuevo puede significar una gran oportunidad siempre y cuando hagamos lo último que ustedes hablaba, que es preparar el talento humano para esos nuevos empleos. Y esos nuevos empleos ya existen. En Estados Unidos en este momento hay 3 millones de puestos que no se han podido llenar en ciberseguridad. Entonces, esos empleos están disponibles, pero no hay suficientes personas en los Estados Unidos para llenar esas vacantes porque no tienen el expertise, las habilidades técnicas, etc. Entonces, si logramos reimaginar el mercado de trabajo y hacer una prospección distinta, antes los ejercicios de prospección estaban limitados a cuántos empleos va a producir Panamá en los próximos 5 años y en qué sectores. Y eso lo hicimos en la alta comisión en el 2017 por allá. Bueno, ahora la prospección ya no puede limitarse a la frontera panameña. Ahora el asunto es cuáles son los empleos afines a las capacidades que tienen los panameños y las panameñas que están abiertas en cualquier lado del mundo que se pueden acceder y trabajar de manera remota utilizando la tecnología. Entonces, yo creo que usted usó la palabra correcta, usó la palabra paradigma. Lo que cambió es el paradigma de la manera en que se produce en el mundo y la manera en cómo se organiza el mercado de trabajo. Entonces, estamos viendo cosas que jamás habíamos imaginado que iban a suceder tan rápido. Y esos cambios van a generar oportunidades, pero también pueden producir amenazas. Y le voy a decir la que más nos preocupa en la OIT. América Latina ya es una región muy desigual y Panamá lo vive en carne propia. Hay una parte muy avanzada y sofisticada con competencias modernas que hablan inglés, que están conectados. Ese es el grupo que va a estar en una condición, en una posibilidad de ser grandes ganadores en esta nueva era. Pero está el grupo que no tiene inglés, que no tiene competencias, que no tiene conectividad. Y si ya era una brecha grande la brecha de ingresos que había entre esos dos grupos, el potencial hacia adelante de ensanchamiento de esa brecha es enorme. Entonces, si no hacemos la tarea de llevar oportunidades a esas poblaciones que no tienen hoy lo que se necesita para ser exitosos y competir en estos nuevos mercados, vamos a ensanchar la brecha de ingresos, vamos a ensanchar la brecha de oportunidades y vamos a hacer más desiguales las sociedades latinoamericanas y por supuesto Panamá no escapa de ese riesgo. Ahora también vimos otra cosa y fue que durante este año de pandemia muchas empresas se pudieron transformar digitalmente, pero otras no. Entonces, ¿cómo ven ustedes desde el punto de vista de análisis de las empresas sostenibles en la región y en Panamá que han aplicado estos cambios para que sus modelos de negocio sigan y se genere más empleo sostenible? Sí, bueno, la necesidad es es un buen incentivo para el cambio. Y hay muchísimas empresas que cuando se cerraron los canales de comercialización tradicionales, tuvieron que reinventar la manera de vender.
Todas las empresas que antes vendían, por ejemplo, qué sé yo, a restaurantes o a hoteles, todo lo que es el sector, la cadena de valor alrededor de sectores que se cerraron, esas actividades empresariales tuvieron que reinventarse radicalmente. No solo identificar un mercado nuevo para sus productos, sino inventar una nueva forma de comercializar y de distribuir. Entonces, uno de los grandes auges en esta pandemia ha sido todo el tema de la distribución de productos para consumo no solo masivo, sino también a los hogares. La entrega de productos a domicilios se multiplicó de una manera impresionante. Todo el tema, por ejemplo, de venta en línea, el uso del e-commerce, ese es uno de los grandes sectores ganadores en todo este proceso que ha sido muy difícil, pero las empresas que sobrevivieron, sobrevivieron porque fueron capaces de reinventarse. ¿Qué cosas se necesitan para acompañar a las empresas en ese proceso? Hay una que es muy importante, que son los sistemas de pago. ¿Cómo hago yo para poder pagar el, el pastel que quiero para el Día de la Madre y poderlo pagar desde mi celular a un proveedor que es una familia que produce estos pasteles y que vive a una distancia razonable de mi casa y que viene y me lo entrega en la puerta? Entonces, si los sistemas de pago evolucionan para que la gente pueda hacer pagos en línea de una manera sencilla, confiable, eso habilita el comercio en línea y le da mucho más seguridad a esas transacciones y facilita, abre una gran avenida para el desarrollo de estos nuevos negocios. Obviamente el tema de conectividad es fundamental y hay un tema que es muy importante, volviendo al tema de capacitación, que es desarrollar en los empresarios y en las empresarias en Panamá habilidades digitales. Hay muchas personas que no estaban acostumbradas a todo el tema de este manejo, por ejemplo, comercio en línea, cómo comercializar a través de las redes sociales. Esa es una expertise que muchas empresas no tienen y se necesita desarrollar habilidades digitales para poder operar con éxito en un mercado que es cada vez menos físico. Una de las grandes transformaciones que va a suceder a futuro es que vamos a comenzar a ver que nos sobran edificios, nos sobran tiendas, porque mucha gente se acostumbró a esto de pedir en línea y le gusta. Entonces, el cambio en el patrón de consumo no necesariamente es un cambio temporal. Y yo creo que las empresas tienen que reconocer en esta transformación cuáles son los cambios que son temporales y cuáles son los cambios que son permanentes. Dentro de esos cambios permanentes, uno de ellos son los patrones de consumo. Y eso necesita que las empresas desarrollen entonces las habilidades para comercializar de una manera exitosa a través de redes sociales, a través del Instagram, cómo usar el TikTok. O sea, hay un montón de cosas que muchas empresas ni idea tenían de que esto existe y ahora se volvió en su principal arma de mercadeo. Entonces, hay una serie de retos desde el punto de vista de infraestructura para la conectividad, desde el punto de vista de las competencias digitales, los sistemas de pago, el acceso a financiamiento, por ejemplo, que fue uno de los grandes temas en toda esta crisis, porque hay muchas empresas que de pronto vieron que su flujo de efectivo cayó a cero de la noche a la mañana y eso obviamente produce problemas de flujo de caja y no todas las empresas tienen las reservas para poder hacer frente a periodos prolongados, porque uno de los grandes retos en esto es nadie sabía cuánto duraba la pandemia. Es más, todavía no sabemos. Si uno sabía que la pandemia duraba 6 meses, usted planifica 6 meses y se financia para 6 meses y hace todos los preparativos asumiendo que después de 6 meses vuelve a lo que había antes. Bueno, ahora no sabemos cuándo volvemos a lo que había antes. Lo que sí sabemos es que no hay un había antes. Ahora lo que va a haber y nos vamos a encontrar es otra cosa nueva y distinta. Y en eso nuevo y distinto se ocupan otras competencias, se necesitan otras estrategias y se necesita financiamiento para poder hacer esa transición de manera exitosa. Y en estas otras estrategias y otras competencias entra la parte de la profesionalización, la capacitación. ¿Cómo ven las universidades? Porque muchas han estado cerradas, con unos programas virtuales un poco Sí. deficientes. Entonces, ¿qué pasa con ese recurso humano que se venía preparando y que muchas veces es autodidacta, como los jóvenes millennials y centennials que aprenden rápidamente todo esto de tecnología, pero la transformación y la academia pareciera que no van de la misma mano, la transformación digital y la academia? Totalmente de acuerdo. Por ejemplo, imagínese usted una carrera de mercadeo. ¿Se imagina usted lo que ha cambiado la carrera de mercadeo en los últimos 24 meses? O sea, las técnicas anteriores de hacer mercadeo de productos, por ejemplo, consumo masivo, han cambiado absoluta y radicalmente.
incluso todos los temas que tienen que ver con la gestión de la logística y el abastecimiento. O sea, casi todas las carreras que tienen que ver con el mundo empresarial han cambiado radicalmente. Entonces, hay necesidad de volver a escribir todos los programas. O sea, yo creo que las universidades que no se han percatado que estos cambios son permanentes, y de nuevo, yo creo que eso es un tema muy importante, porque hay algunas empresas y algunas personas que siguen creyendo que en algún momento esto se acaba y volvemos a lo que había. Y no hay nada más equivocado que esa hipótesis. Entonces, aquellos que sigan pensando que hay un regreso al pasado, están perdidos. Van a tener que repensar cómo diseñan sus programas pensando en el futuro. Y esto que estamos viendo es apenas el comienzo del futuro, porque esto se va a intensificar muchísimo más. Entonces, por ejemplo, piense usted en una carrera como recursos humanos. ¿Se imagina lo que ha cambiado la gestión de los recursos humanos y el desarrollo del talento y la retención de talento de una empresa en este periodo? ¿Cómo lidia usted ahora con los temas, por ejemplo, de salud mental de las personas que están en su casa? Aquellas que están solas y que se deprimen porque no ven a sus compañeros de trabajo. Entonces, ¿cómo lidia con toda esa angustia y ansiedad que produce ese ambiente laboral distinto? ¿Cómo lidia con el tema de que una parte de la fuerza laboral no va a querer regresar a la oficina? Porque ya está pasando. En Inglaterra muchas empresas trataron de que la gente volviera a la oficina y no quieren. Entonces los sindicatos están parados en la escoba de que no hay regreso a la oficina, o por lo menos no hay un regreso como estaba antes. Entonces, esta expectativa de más flexibilidad, de tiempo parcial, de teletrabajo, de combinar ambas cosas, del equilibrio familia, trabajo. O sea, la agenda de recursos humanos, la profesión de gestión del talento humano, o sea, de esa carrera va a quedar los cimientos. Hay que rehacerla de cero. Entonces, yo creo que las universidades están llamadas a pensar primero en que este proceso de cambio no solo no hay un regreso atrás, sino que el cambio es permanente y se va a acelerar. Y si esa es la realidad para la cual hay que planificar carreras y preparar profesionales, pues el tiempo para hacer eso era ayer. Van a tener que no solo reinventar la manera en que preparan a la gente, tienen que reinventar la manera en que lo hacen, porque mucha gente quiere seguir aprendiendo desde la casa. Además, fíjese usted que una de las cosas muy interesantes que ha cambiado es este mercado, que era un mercado relativamente cerrado, el de la capacitación, ahora se volvió un mercado totalmente abierto. Usted puede llevar cursos de Harvard o a través de Coursera puede tener certificaciones técnicas casi de lo que usted quiera. Entonces, la competencia que se abrió en el campo educativo y en el campo del aprendizaje no tiene parangón en la historia. Nunca ha habido tanta competencia en materia de aprendizaje y de educación como ahora. Y hay muchas personas que pueden optar por certificaciones técnicas y conseguir trabajos muy bien pagados sin haber pasado por ninguna universidad. Entonces yo creo que las universidades, hay un wake up call que tienen que tomar en cuenta de que las cosas cambiaron tan profundamente y que ya no están tan solos en el mercado y que cada vez más van a necesitar reinventar la forma, no solo los contenidos, sino los medios que utilizan para preparar el talento, incluso hasta los clientes. Porque antes se pensaba que usted lo preparaban para el trabajo y una vez que tenía el título, pues se iba al mundo del trabajo y no volvía hasta después de pensionarse. Bueno, resulta que ahora una de las grandes novedades es que usted necesita aprender todos los días y seguir actualizando sus conocimientos. Entonces, la necesidad de programas de aprendizaje a lo largo de la vida con reforzamientos de competencias en aquellas nuevas tecnologías que ahora se vuelven las tecnologías principales en el mercado, ese proceso de actualización profesional se va a convertir en una de las necesidades más importantes que van a tener las personas y las empresas. Entonces, el sistema educativo y las universidades incluidas van a tener que responder a esa necesidad de reentrenamiento y actualización profesional más constante. Y otro tema es el que le preocupaba mucho a la OIT hace unos años y era el trabajo precario. Con el boom de las nuevas tecnologías y la economía colaborativa, la OIT lanzó varias alertas hace unos 2, 3 años hablando, ok, la uberización del empleo muy bien, pero ¿qué pasa con la seguridad social? ¿Qué pasa con los derechos laborales? ¿Cómo están viendo ustedes eso después de todo este ciclo de pandemia que hemos tenido? Bueno, ese es el otro gran frente, que también
pasa igual que en el caso de las universidades. Bueno, ¿cómo hacemos para adaptar la legislación laboral y las normas internacionales de trabajo a la nueva realidad? La mayoría de los códigos de trabajo de toda la América Latina se escribieron cuando no existía Internet. Entonces, esos códigos de trabajo ni siquiera remotamente contemplaban la posibilidad de trabajo en plataformas digitales, trabajos de contrato 0 horas como se están dando en España, trabajo a pedido. O sea, hay una cantidad impresionante de lo que nosotros llamamos en la OIT las formas atípicas de relaciones laborales atípicas. Estas relaciones laborales atípicas están en un ámbito bastante gris desde el punto de vista del marco regulatorio que les aplica. Fíjese usted, por ejemplo, el tema de Uber. Hay varios países donde hay sindicatos y grupos de trabajadores, choferes de Uber, que se presentan a un tribunal y exigen que se haga equivalente la desconexión de la plataforma a un despido laboral. Porque ellos dicen, yo soy trabajador de Uber, aunque yo no sepa ni dónde está el jefe de esta empresa, y lo único que veo es el depósito en la cuenta y las indicaciones que le llegan a su teléfono. Al final ellos han argumentado ante tribunales laborales de que en realidad ellos son trabajadores dependientes y que cuando la plataforma decide desconectarlos, eso es equivalente a un despido. Y si me están despidiendo, me tocan los derechos que me toca, que la legislación establece para un trabajador dependiente. Entonces, todos estos temas que son hoy objeto de litigio en cortes en distintas partes del mundo, de alguna forma van a ir definiendo las fronteras de las nuevas regulaciones en el mundo de lo laboral. Porque estas formas flexibles de trabajo no pueden ser formas que estén absolutamente desprovistas de derechos. Porque entonces, si no, lo que vamos es a una gran informalidad digital y a una forma nueva de desprotección de los trabajadores. Y ese no es ni debe ser la aspiración de ninguna sociedad latinoamericana. Por ejemplo, ¿cómo se paga la seguridad social de los trabajadores que no cotizan porque están en estas plataformas? Pero esas personas van a envejecer, en algún momento van a requerir una pensión. Bueno, ¿y qué pasa si no cotizaron? Entonces, el tema de la seguridad social y el financiamiento de la seguridad social en el marco de relaciones laborales atípicas, en donde ya no hay una relación tan clara entre el patrono y el trabajador y en consecuencia muchas veces tampoco están cotizando ni están inscritos en los regímenes de solidaridad que son los que hacen posible el financiamiento de las pensiones de las personas o el financiamiento, por ejemplo, de la salud. Bueno, ¿cómo se financia la salud y las pensiones si no hay aportes de quienes están en el mundo del trabajo? En algunos países hay discusiones sobre la migración del modelo de financiamiento tradicional a impuestos generales para cofinanciar una parte, por lo menos, de la seguridad social y distribuir la carga de esa seguridad social en un grupo más grande de personas que no sean solo aquellos que están vinculados a una relación laboral tradicional. Pero lo cierto del caso es que esto abre muchas preguntas. Incluso la propia OIT tendrá que evaluar si sus normas actuales son suficientes para darle protección a todos los trabajadores, incluyendo a los que están en las nuevas industrias, o si necesitamos también repensar las normas a la luz de estas transformaciones y adaptar la legislación a la realidad. En este estudio que se tiene que hacer ahora sobre la prospección del empleo, que ya no se limita a un país, sino que es global, porque según las capacidades las personas pueden trabajar remotamente en cualquier país. ¿Ya lo están haciendo ese estudio? ¿Cómo ven ustedes el futuro del empleo entonces de esta manera en los países de la región de Centroamérica, incluyendo Panamá? No, lamentablemente no. De hecho, en muchos países ni siquiera tienen un sistema de prospección para el país. Y eso es una de las grandes limitaciones justamente que tenemos, que muchas instituciones, por ejemplo, de formación profesional o instituciones universitarias, incluso los sistemas de educación pública, tienden a diseñar su oferta formativa yendo por el retrovisor, porque al final lo que hacen es diseñar la oferta con lo que tenían el año pasado más 5%. Entonces hay una inercia asumiendo que como el mundo no ha cambiado o no cambiaba tan rápido, que podríamos seguir haciendo lo mismo el año pasado más 5% y que con eso era suficiente. Bueno, resulta que eso no era cierto antes y ahora mucho menos.
Entonces, el desarrollar capacidades prospectivas es uno de los grandes retos en la mayoría de países de América Latina. Hay países que lo hacen mejor. Brasil es uno que se destaca en América Latina porque Brasil utiliza un modelo de prospección tecnológica. Entonces, los brasileños lo que hacen es, a través del SENAI, que es el Centro Nacional de Aprendizaje para el Sector Industrial, identifican cuáles son las tecnologías que van a estar vigentes en una determinada industria, identifican para el buen uso de esa tecnología, qué ocupaciones están asociadas y cuáles son las competencias en esas ocupaciones específicas. Entonces, a partir de eso, lo contrastan con la oferta actual y comienzan a hacer los ajustes para poder preparar a la gente no para los empleos de ayer, sino para los empleos de mañana. Y ese uso de la prospección para poder anticipar los cambios en la demanda de competencias es esencial. Si los países inician el proceso de modificación curricular cuando ya los cambios ocurrieron, van a ir 2 o 3 o 4 años detrás de la tendencia, y eso los pone en desventaja respecto a otros países. Es más, ve lo que está pasando en materia tributaria. Este movimiento del G7 de establecer un impuesto del 15% global para toda multinacional que opere independientemente del país. Muchos de los países nuestros habíamos apostado a crear regímenes de zona franca o regímenes de incentivos en donde exoneramos de impuestos como la manera de atraer esas inversiones a nuestros territorios. Bueno, ahora cuando nos quiten esa herramienta, ¿de qué va a depender que una empresa se invierta en Panamá o en Costa Rica o en República Dominicana? Va a depender de otro paquete que sería incentivos de nueva generación. ¿Cuáles son? Conectividad, talento humano, costo de energía, matrices energéticas más limpias. Ese es el tipo de nuevos incentivos que van a traer inversión. Ya no podemos apostar solamente a bajar salarios o a bajar impuestos. Hay que competir con otras cosas nuevas que son mucho más difíciles de conseguir, porque es más difícil competir por talento que competir simplemente con una ley que baja el impuesto a cero. Es muy fácil hacer una ley que pone el impuesto en cero. Es muy difícil preparar a una generación joven con las competencias que se ocupan. Pero por el esa otro es la lado tarea. tenemos la oportunidad como países con recursos naturales de poder hacer cosas sostenibles incluso más Claro, rápido que otros países donde no tienen ni siquiera tierra o el buen clima para generar nuevas energías alternativas. claro. Panamá es uno de ellos y Panamá es un país que, es más, yo creo que es de los pocos países carbono neutro del mundo. Entonces, Panamá tiene muchas ventajas en ese campo, pero de nuevo, se necesita visualizar y entender de qué va a depender el éxito hacia adelante. El éxito ya no depende de las cosas que antes hacíamos, bajar impuestos o competir con salarios bajos o buscar formas de ser muy flexibles en cuanto a las normas ambientales para que las empresas no se preocupen por echar toda la basura al río. Ahora todo eso ha cambiado. De hecho, la misma presión de los consumidores en los países, sobre todo en los países que son nuestros principales mercados, el consumidor ya no solo le interesa que el producto sea de calidad y de buen precio, quiere saber cómo se fabricó. Quiere saber si había niños trabajando en eso, quiere saber si la empresa de azúcar contaminaba los ríos, quiere saber si se respetaban los derechos laborales. Entonces, el mundo está evolucionando en una ruta que puede ser muy positiva para hacer compatible la aspiración de bienestar de los países en desarrollo con las posibilidades de prosperidad económica. Pero se necesita tomar conciencia del cambio y se necesita ser consecuentes con ello en términos de preparar talento, reglas que sean compatibles con estas aspiraciones de preservar el ambiente, de producir energías más limpias. Y ahí hay grandes retos todavía pendientes en estos países nuestros. Exacto, hablaba hace un momento de un término, si no me equivoco, era la informalidad ahora digital, o sea, más personas trabajando en plataformas y medios digitales, pero de forma informal. Y ya tenemos ese problema de la informalidad tradicional, de los vendedores en la calle, de personas que trabajan por cuenta propia, pero que no tienen un sustento de seguridad social, a lo que se podría sumar todo este volumen de personas informales en la digitalización. ¿Cómo enfrentar estos Así es. retos en medio de unos países donde el empleo sostenible se está terminando? Las empresas tradicionales, muchas están cerrando o se están reduciendo sus operaciones. Bueno, yo creo que por un lado hay que ver
de nuevo, cuáles de esos problemas son temporales y cuáles son permanentes. Yo pienso que van a haber ciertas tendencias que nos van a favorecer a los países de por estos lados. Le digo una, por ejemplo, el nearshoring, todo este concepto de empresas que se están relocalizando de Asia hacia un mercado al que se pueda llegar por tierra. Digamos, Estados Unidos es el principal mercado nuestro y muchos de los productos, le pongo el caso concreto de Intel. Intel estaba en Costa Rica, se llevó la manufactura a Vietnam. Ahora, a raíz de todo este caos, viene de nuevo la manufactura para Costa Rica, porque los chips no se podían mandar ni por avión ni por barco. Entonces, ¿cómo se llegaba a Estados Unidos? Entonces, yo creo que todo este tema de la pandemia y la afectación de las cadenas globales de suministro están haciendo que las empresas reconsideren la importancia de diversificar sus plataformas de producción. Eso va a beneficiar a Centroamérica. Entonces van a llegar más empresas que prefieran estar por acá, por lo menos una parte de su producción, porque por aquí por lo menos pueden mandar por tierra producto a Estados Unidos, cosa que no podrían hacer de Asia y de otros lados. Entonces creo que la relocalización, incluso las políticas del presidente Biden de atraer empresas de regreso a los Estados Unidos o a los países cercanos para reducir también la presión migratoria, todos estos cambios que se están comenzando a dar creo que van a cambiar los incentivos relativos en cuanto a destinos de inversión. Ahora, dicho eso, lo otro que usted menciona, que le contaba hace un rato, que creo que es una de las grandes preocupaciones en la nueva era, es cómo evitar la informalidad digital. Porque la informalidad tradicional ya era un problema, gente sin derechos, gente con muy bajos ingresos, etcétera. Cuando usted observa el perfil de quien estaba en la informalidad tradicional, típicamente usted lo que se encuentra es personas con bajo nivel de escolaridad y muchas de esas personas estarían mejor si tuvieran un trabajo asalariado y si tuvieran las competencias para adquirirlo que hacerlo, ganarse la vida, digamos, de la forma en que lo hacen, porque al final no están ahí por gusto, sino por necesidad. Entonces, esa es una de las discusiones más tradicionales en el análisis de la informalidad, si es un tema de necesidad o si es un tema de elección. En lo que viene hacia adelante, el gran reto va a ser no solo facilitar que más empresas puedan eventualmente trabajar en esos ámbitos digitales, porque eso es como tratar de evitar la gravedad, eso no va a suceder. Entonces, la realidad es que la tecnología nos va a llevar a una forma de trabajar y de producir distinta. El tema es, ¿qué reglas son compatibles con ese nuevo mundo del trabajo que hagan posible, sin eliminar los incentivos hacia hacia la modernización de la tecnología y hacia la adaptación de nueva tecnología para trabajar? ¿Qué cosas se pueden hacer en ese mundo para poder garantizar, por ejemplo, contribuciones a la seguridad social, para garantizar de que se paguen impuestos, para garantizar de que se respeten derechos y de que esos derechos de alguna manera se puedan negociar de manera colectiva, por ejemplo? Entonces, hay muchos países comenzando a ensayar fórmulas de cómo hacer eso. Por ejemplo, de que en el cargo que a usted le hacen del Uber haya un porcentaje que se le descuenta para utilizarlo a un fondo de pensión. Entonces, hay muchas formas de regular la nueva industria que se tienen que pensar bien para evitar, de nuevo, como le decía, rigideces excesivas que impidan el desarrollo de la tecnología, pero tampoco permitir que ese desarrollo tecnológico llegue a costa de el bienestar de las personas o de los derechos de los trabajadores. Y eso ya pasó. La primera revolución industrial, es más, la OIT nació justamente por ese problema, porque de repente surgió la máquina a vapor y nuevas innovaciones en el campo de la industria y entonces la productividad se disparó. Pero a la par de la productividad se disparó la explotación. Entonces los trabajadores los tenían prácticamente viviendo en la fábrica. No habían horas de descanso, no había salario mínimo, no había legislación contra el trabajo infantil. Entonces, ante semejante nivel de explotación laboral, se concibió la necesidad de una forma de gobernanza del mercado global del trabajo que pusiera pisos de protección y de derechos y que de alguna forma no se compita a partir de la explotación del ser humano, sino a partir de otras cosas que son factores de competitividad más respetables. Creo que lo mismo va a suceder ahora. La gran discusión va a ser cómo prevenir un ciclo de explotación laboral como el que se vio antes sin matar la innovación y la capacidad de las tecnologías de ofrecer soluciones creativas y distintas a las que teníamos. Bueno, muchísimas gracias al profesor Álvaro Ramírez, profesor, digo yo, especialista en empresas sostenibles
de la OIT por este balance que nos da acerca de todos estos paradigmas que se tienen en el mercado laboral, la transformación digital que se aceleró y cambió totalmente los mercados, y cómo ahora la preocupación que existe de que se pueda ampliar esta brecha de desigualdad si no hay conectividad, suficiente capacidad, el idioma para poder optar a empleos más globales. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, para servirle.